Gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales. Recuerden, escríbanos a través de las redes sociales con el hashtag del día. Queremos saber todo sobre ustedes. Y bueno, el día de hoy, en este programa dedicado a los animales esotéricos, también no puede faltar ¿verdad? Una recomendación para hacer turismo con nuestros animales de compañía, ya que en México estamos llenos y repletos de lugares pues con magia, de pueblos mágicos. Está con nosotros Rubí López para hacernos esta recomendación. Estimada Rubí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Gus. Y sí, pues vamos a recomendar qué mejor que la zona arqueológica, un pueblo mágico. En realidad son dos pueblos que comparten el nombramiento de pueblo mágico, que es San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. O sea, Teotihuacán. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. ¿Cómo ves? Me encanta esa recomendación porque yo sinceramente no pensé que fuera pues un lugar que podría ser pet friendly, ¿no? Sobre todo pensando pues en las pirámides y que vas a cargarte de energía y todo esto. ¿A poco podemos llevar a nuestro perro a las pirámides? Mira, no entra a la zona arqueológica, pero sí hay alrededor de la zona arqueológica ya hicieron un paso peatonal donde puedes ir con tu mascota. Muy bien. Lo que sí se recomienda, y el único perro que puede entrar es el perro que va con gente con discapacidad. Perros sí, guías ya sabes, perros guías, exacto, ellos sí, pero si tú quieres caminar por ahí y cargarte de energía, puedes ir allá en el paso peatonal que ya está alrededor de la zona arqueológica, y es recomendable llevar tu bolsita para las heces de tu mascota. Pero, ¿qué crees? Que también tenemos un hotel que acepta tus mascotas. O sea, te va a fascinar. ¿Y cómo se llama ese Teoticam, ese hotel. ¿Teoticán? Teoticam. Teoticam. Dije Teoticán como el perro, no, Teoticam, Teoticam, y te va a fascinar porque además tiene una pequeña granja donde si también quieres tú disfrutar de algunos otros animales o quieres subirte a caballo, quieres que te enseñen, o la gente quiere ir a hacer una actividad con caballos, como está de moda la equinoterapia, que quiere empezar a acercarse a los caballos, pues ahí un costo de recuperación mínimo te permiten estar con los caballos si tienes una persona que te va enseñando cómo acercar tu primer acercamiento hacia los caballos. Oye, Rubí, me encanta esto, pero ¿cuánto tiempo hacemos de la Ciudad de México a Teotihuacán? Obviamente pensando, por ejemplo, en coche, que sería la opción para llevarnos a nuestro perro. Mira, pues tienes diferentes opciones de llegar. Te puedes ir en transporte público de diferentes terminales de autobuses, o te puedes ir también en tu auto y entonces llegas, si te vas por la pista, llegarás como en 1 hora. Si te vas por la libre, llegarás como en 1.5 o 2 horas, pero hay muchísimas formas de llegar hacia Teotihuacán. Te va a fascinar, es una ciudad mágica. O sea que no está muy lejos. No está realmente lejos. Para planearlo para un fin de semana de ir y regresar está excelente. Claro que si nuestro perro no está todavía como acostumbrado, o puede ser una excelente opción para que sea de los primeros viajes que hagamos con nuestros perros. Claro que sí. ¿Sabes qué sería muy bueno? Igual si puedes empezar a salir con tu mascota entre semana, que no hay tanta gente, tu perro lo va a disfrutar muchísimo, porque entonces va a ser el primer acercamiento hacia esa zona arqueológica y te vas a divertir. Y los dos nos vamos a cargar de energía total. O si pueden llegar entre semana, como bien decías, quedarse en este lugar y pasársela de maravilla el fin de semana, y se regresan, no sé, ya cuando haya bajado el tráfico. Claro que sí. Y sabes que aquí no hay ningún cargo adicional porque tu mascota te acompaña, así que se los recomendamos ampliamente. Rubí, muchísimas gracias. Oye, y si te queremos preguntar alguna recomendación por si vamos a salir de vacaciones y nos perdimos algunas recomendaciones que nos diste, o queremos pedirte alguna en específico para algún lugar que vayamos de fin de semana, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo te contactamos? Ahí en nuestro Facebook nos pueden buscar y aparecemos como Hirubi. Perfecto. ¿Cómo se escribe? G-I-R-U-B-I, Hirubi. Perfecto, que te busquen, que te pregunten. Muchísimas gracias, Rubí. Gracias a ti. Y bueno, ¿qué te parece si de aquí, pues bueno, vamos rápidamente con esta alerta mascota? Ya saben, si han extraviado desafortunadamente algún perrito, algún gatito, envíenos su fotografía, o si ven alguno de los perritos y gatitos que veremos a continuación, por favor, escríbanos a las redes sociales de Capital 21. Esta alerta mascota, y seguimos con más. Ayúdalos a regresar a casa. Tyson es un perro de talla mediana que se extravió en la colonia Militar Marte en Iztapalapa. Maruca se extravió en la colonia Cruz del Farol en Lalpan. Este pequeño cocker color miel llamado Panqué se extravió y su familia lo está buscando. Recuerda que tu ayuda es indispensable para ellos.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21 con el hashtag del día, y también si se han perdido algo de este programa o si es que se han perdido alguno de los programas pasados, recuerden que también pueden ingresar en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Ciudad de Animales Capital 21 y allí encuentran todos los programas, las secciones y demás. Y bueno, en este programa dedicado a los animales y el esoterismo, querida Brenda, a las energías. Oye, porque de verdad, además en nuestro país, en México, somos muy creyentes de esta parte de los poderes místicos de los animales, ¿no? De las vibras, tantas leyendas. Como buenas. Y entonces, para platicarnos sobre esta parte de los ángeles, los animales y el mundo mágico que los rodea, está con nosotros Liz Valentín. Bienvenida, Liz. Hola. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, querido Gus. Y bueno, es un placer poder hablar a su auditorio. La importancia que amamos tanto a nuestras mascotas, pues que es muy importante que sepamos cómo protegerlas, cómo saber que ellos tienen seres de luz que también están al pendiente de ellos, porque ellos son como un canal de protección. Cuando eres como nosotros, que amamos tanto a las mascotas, bueno, procuras ponerle lo que sea para que no les suceda nada. Pero también, lamentablemente, existe la parte contraria, en donde se utilizan a los animalitos para rituales negros, rituales esotéricos. Sí, que además rituales, no hagan eso, porque además los animales están protegidos, entonces es muy importante. Claro, es muy importante. Por las leyes, además. Sí, claro, además que tu auditorio sepa que tenemos que proteger, que debemos evitar esto que se realiza por creer que si tienes una pata de conejo te va a traer la buena suerte. Una gallina, ¿no? Para limpias. Las limpias se utilizan con gallinas o aves negras. Bueno, dentro de lo que cada uno de nosotros debemos evitar esto. Sin embargo, a veces las condiciones de desesperación de un ser humano te hace hacer cosas que te pueden llevar a verdadera catástrofe. Pero yo creo que cuando utilizas a los animales en ese aspecto, pues además que hacerte bien, pues terminas haciéndote un mal, un karma ahí, porque pues, ¿qué culpa tiene el pobre animal? Y además que se regresa, ¿no? Si haces esas cosas, yo soy de la idea que se regresa todo. Ley de boomerang, ley de karma. Y entonces, bueno, en este programa es importante saber que hay seres de luz sumamente poderosos que son los arcángeles y los ángeles. Y si tú quieres saber cuál es el arcángel que va a proteger a tu mascota cuando se te perdió, cuando se enfermó, cuando en algún momento él te está protegiendo de una energía negativa, porque ellos se dan cuenta cuando tú traes una mala onda encima de ti, se pueden enfermar. Tienes un problema, incluso me ha tocado que con mi perrito hago como que estoy llorando, inmediatamente va y te empieza a limpiar los ojos. O sea, es increíble cómo absorbe ese mal momento que te está pasando. Y además ellos, desafortunadamente, cuando ellos han visto que has captado una energía de mala vibra o lamentablemente lo que se llama magia del lado del mal, ellos te aman tanto que son capaces de sacrificar su vida por ti. Y entonces tú te quedas con la idea de que quizás un animalito tuyo, que puede ser desde un perrito, las aves, ellas suelen jalar mucho estas vibraciones, las peceras. Entonces ellos muchas veces no soportarían este cargo de energía. ¿Cómo protegerlas? ¿Qué es lo importante? A través del agua también se transmiten las malas energías. Fíjate que, por ejemplo, en esta pecera ahorita, bueno, pues lo que podríamos hacer es como un mantra de protección para que quien está ahí, que creo que es Canito. Ahí anda por ahí Canito. Bueno, pues no está absorbiendo como todas las energías, porque a lo mejor no es mala onda de que una persona se acercó y se sentó aquí, a lo mejor ya traía pegado por ahí otro rollo de la calle, de la vibración, y inmediatamente el agua va a empezar a jalar esto. ¿Cómo los protegemos, Liz? Porque si no se nos... Claro que sí, los protegemos. Mira, aquí tengo una figura del arcángel Rafael, la pueden conseguir en estampita, no necesariamente en figura, y coloca la fotografía de tu mascota frente a este arcángel. Traje una vela del arcángel Rafael. Si ves que tu animalito está enfermo, incluso puedes pasar la veladora de Rafael para que quite esa mala vibración. Puedes escribirle el nombre de tu mascota como tal. Un ritual muy sencillo: si en algún momento se te perdió tu mascota, vas a pedirle al arcángel Rafael, que todos los animalitos tienen sus propios seres de luz. Los más avanzados para tener seres protectores son los delfines, los caballos y los perritos. Ellos sí llegan a tener seres de luz individuales para
para poder protegerlos. Y bueno, si esto se te dificulta más, bueno, entonces ya acudes con un experto como tu servidora. Claro. Y entonces podemos ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Nuestras redes sociales son Facebook Liz Valentín, Facebook El Paraíso de Los Ángeles, Twitter @ángelesaqui. Ahí vas a encontrar toda la información que necesitas para proteger y bendecir a tus mascotas, esas familiares que son y los que están dentro de tu corazón. Perfecto, muchísimas Liz, gracias. muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por su buena vibra y buena energía. Por estas buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos con más aquí en Ciudad de Animales. Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos.